Muy buenos días a todos y todas. En primer lugar, un sincero agradecimiento a la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, en cabeza del doctor Luis Porfirio Sánchez. Realmente es un honor para mí poderle dirigir a tan ilustre audiencia, aunque no pretendo hacer una conferencia propiamente tal en 15 minutos. Sin embargo, me han pedido que haga una breve semblanza de los sistemas o modelos que existen para aplicar la ética en materia judicial. Lo primero que quisiera decir es que no he sido un académico de la ética, pero la he vivido por más de 30 y más años de ejercicio profesional, muchos de ellos al servicio de la judicatura. Y entiendo, a partir de esa experiencia, que la ética se aplica cuando se tiene vocación de servicio público y, ante todo, firme convicción del compromiso que se tiene con la sociedad, que le ha confiado a un hombre una misión casi sobrenatural, que es la de resolverle la suerte a los demás. Por eso creo que la mayor preocupación que deben tener nuestros poderes judiciales es escoger con absoluta responsabilidad las personas en quienes se deposite esa sagrada misión. La justicia es un valor supremo de toda sociedad. Como bien lo sabemos, sin ella no se logra la convivencia pacífica ni el bienestar general. Por eso constituye uno de los fines primordiales de todo Estado. Los ciudadanos aceptan someterse al imperio de la ley a cambio de que se les garantice la solución efectiva de los conflictos, que se les permita llevar una vida digna, con igualdad de oportunidades para la realización de sus aspiraciones. En otras palabras, sin justicia no hay paz, ni progreso, ni respeto a la autoridad, y el sistema jurídico carece de legitimidad. Por tanto, la responsabilidad de los jueces es enorme y su labor debe ir más allá del simple cumplimiento de la ley. Del juez se esperan soluciones prontas y efectivas a los conflictos sociales, aunque en ocasiones el derecho es insuficiente para lograrlo. De ahí que el juez deba ser ante todo un ser humano de excelentes calidades éticas y profesionales, con profunda vocación de servicio público, que sienta la majestad de la justicia que encarna y que esté dispuesto incluso al sacrificio personal para cumplir a cabalidad esa sagrada misión. El juez ético debe tener plena conciencia de que la imagen de la justicia es el reflejo de su propia conducta, y entonces debe esforzarse al máximo por obrar en todos los ámbitos conforme a los valores y sentimientos de la sociedad a la que sirve. Solo así podrá llevar con honor la elevada investidura que ostenta y será merecedor de la posición distinguida que el cargo le brinda frente al común de los ciudadanos. Esto, unas ideas iniciales para afirmar que debe ser una preocupación constante y permanente de todos los países velar porque haya un buen comportamiento de sus jueces. Y eso se logra de una o dos maneras. Uno, a través de la difusión de la ética judicial, es decir, llevando a la convicción a cada uno de los servidores judiciales acerca de la importancia de obrar correctamente, de querer llegar a la excelencia por convicción propia y no por temor a ser sancionado a través del derecho disciplinario. Si no hay una buena promoción de la ética, es decir, a menos ética, pues habrá más necesidad de disciplina. Y lo ideal entonces sería que no tuviésemos que emplear nunca los mecanismos represivos que implican el derecho disciplinario,
porque los jueces obren correctamente por convicción propia. Repito, esa ecuación: menos ética, más disciplinario; más ética, menos disciplinario. Y es voluntad política de cada país elegir cómo quiere, cuál es el estándar ético de sus jueces. En ese sentido, se distinguen, y lo decimos a través de un estudio del profesor Sigifredo Steiner, un destacado ex miembro de esta Comisión Iberoamericana, que es juez de Puerto Rico y director administrativo del Poder Judicial, que ha hecho el esfuerzo de clasificar todas las formas de control de la ética en la actividad judicial en estos tres esquemas. El esquema disciplinario puro, que se aplica en la mayoría de países iberoamericanos, entre ellos Colombia. El esquema mixto centralizado, que es básicamente creación de Puerto Rico, y el modelo formalmente dual, que se aplica en España ahora, recientemente, y en Panamá, entre otros que se pueden identificar. Como digo, el más común, el que se aplica más, es el disciplinario puro. No me lo voy a ver antes. Bien. El sistema disciplinario puro se aplica en aquellos estados donde no existe una jurisdicción ética independiente, donde no hay realmente órganos que estén velando por la ética judicial. Y entonces la ética judicial, el control de la conducta ética del juez, queda en manos del legislador en principio, que es el que hace la ley, el que hace el código disciplinario. Y entonces solamente será susceptible de un reproche ético aquello que el legislador ha considerado que merece ser calificado como una falta disciplinaria, un tipo disciplinario. Opera en un foro único, solo existe la jurisdicción disciplinaria. El control disciplinario tiene, como es propio o es natural, aspectos positivos y negativos. El control disciplinario está sometido a un reglamento procesal y a tipos sustantivos, aplica el principio de tipicidad estricta y entonces, como lo dije antes, el legislador es quien decide lo que es ético o no. Lo que no es falta disciplinaria no puede ser reprochado éticamente. Por supuesto, eso implica que muchas conductas que son contrarias a la ética, pero que no son consideradas faltas disciplinarias, no pueden ser objeto de reproche. Es un sistema esencialmente jurídico, positivista. El control ético se limita a las faltas disciplinarias que estén tipificadas. No hace falta hacer valoraciones de naturaleza ética. El reproche ético de la conducta está implícito en la tipificación de la conducta como falta disciplinaria. La evaluación de las conductas debe ajustarse al debido proceso, y ahí empezamos a ver la mayor desventaja del sistema. Porque lo que podría ser objeto de una valoración ética por parte de expertos en esta materia termina siendo un proceso judicial que, como proceso judicial que tiene vocación de terminar con la imposición de una sanción disciplinaria, está obligatoriamente ligado al respeto del debido proceso constitucional, que implica garantizar unos derechos, hacer efectivas unas garantías fundamentales tanto procesales como sustantivas. Y en esa medida se torna un proceso dispendioso donde se ejerce a plenitud el derecho de contradicción y defensa, donde se tiene que respetar a un juez natural, donde tiene que haber doble instancia, principio de favorabilidad, principio de legalidad de la falta, de la conducta y de la pena, principio de legalidad del trámite, etc. Es decir, queda sometido ese control ético, esa valoración ética, a todos los atabares de un proceso judicial, como si se tratara realmente de una controversia de carácter puramente jurisdiccional. Y en efecto, así lo es en este sistema.
Es más específica la conducta que se espera del juez, pero es probable que se dejen por fuera conductas nocivas para la administración de justicia. Repito, no todo lo legal es ético. Y ese es, digamos, el mayor reparo que se le puede hacer a este sistema. Por otro lado, tenemos el sistema mixto centralizado, donde se hace el control en las dos dimensiones, en la dimensión ética y en la dimensión jurídica, disciplinaria. Pero eso se hace a través de un único foro que ejerce la jurisdicción en ambos ámbitos. El Tribunal Supremo de Puerto Rico, por ejemplo, es quien controla la conducta de los jueces a nivel nacional desde lo ético y lo disciplinario. Combina reglas disciplinarias específicas, o sea, tipos legales, y pautas de conducta éticas, los principios generales que informan los códigos de ética. Se mantiene el debido proceso y la exigencia de tipicidad, pero también se invita al sujeto a cumplir con una conducta ejemplar por encima de lo legalmente requerido en procura de la excelencia. Es decir, no se limita solamente a establecer la tipicidad de la conducta frente a la ley disciplinaria, sino que se hace una valoración desde lo ético para establecer si es una conducta adecuada o no, y si no lo es, se invita al sujeto para que actúe de forma correcta. El tribunal ejerce funciones disciplinarias de sanción, pero también hace reproche de tipo ético y hace recomendaciones de conducta. Los cánones de ética judicial se conciben como estándares mínimos de conducta y por esto no excluyen otras normas de comportamiento exigibles al juez. Hemos visto cómo, y esa es una bondad del sistema, de ese sistema mixto centralizado, hay ocasiones en que al examinarse una conducta por parte del Tribunal Supremo, se concluye que no hay lugar en poner una sanción, porque esa conducta específicamente no ha sido objeto de prohibición o no está tipificada, pero sin embargo puede llegar a considerarse a través de una valoración ética que es una conducta inapropiada y por consiguiente se hace la advertencia de que es reprochable desde la perspectiva ética y a partir de ahí advierte el tribunal a todos los jueces que si en el futuro se comete esa conducta va a ser sancionada. Es decir, no está tan limitado como en el disciplinario puro porque puede también proscribir conductas contrarias a la ética a través de sus fallos. Y el sistema formalmente dual que opera, que consiste en que hay dos jurisdicciones, la ética y la disciplinaria, que funcionan simultáneamente por separado. Lo ético y lo disciplinario funcionan en jurisdicciones distintas. El foro disciplinario está limitado por el código sustantivo, que salvaguarda, en tanto que el régimen ético tiene como referente la conducta humana, es decir, toda la infinidad de posibilidades de acciones u omisiones que pueda realizar el juez. Y eso es lo que hace que en ese ámbito se puedan analizar sin límites todo tipo de situaciones que se le pueden presentar a los jueces en el diario quehacer. Una conducta que no constituye falta disciplinaria sí puede ser éticamente reprochable por el Tribunal de Ética. Y entonces se pregunta, ¿esto puede llevar a confusiones y decisiones contradictorias de dos entes del Estado? La respuesta es sí, porque habrá ocasiones en que para el Tribunal Ético la conducta es adecuada y sin embargo el Tribunal Disciplinario sanciona esa misma conducta y viceversa. Eso genera una problemática que aún, digamos, no tiene una solución única, pero que al final termina siendo un riesgo que hay que correr en aras de mantener esa posibilidad de tener un reproche ético independiente del disciplinario. Y el foro exclusivamente ético, en este caso, hace uso de reproches públicos y privados. O sea, en el sistema de jurisdicción ética no se imponen sanciones, por eso en principio no se aplica un debido proceso, simplemente se hace una valoración de una conducta que se somete al Tribunal de Ética
Y el Tribunal de Ética la analiza bajo el tamiz de los principios y valores éticos de la actividad judicial y la califica como adecuada, como inadecuada, puede hacer un reproche privado o un reproche público al funcionario que ha cometido esa conducta. Sin embargo, hay jueces que, aunque no se les impone una sanción, pero sí se les reprocha la conducta, sienten que eso mengua su honor y su dignidad de juez. Y desde esa perspectiva podrían considerar que tienen derecho a réplica o a contradicción al tribunal. Esa discusión existe, es vigente, es un riesgo que se corre, pero en la dimensión puramente ética, como no se impone una sanción propiamente, no hay lugar a establecer recursos, salvo una reconsideración que queda a discreción del tribunal ético. Se pregunta si debería contar también el funcionario que está siendo objeto de análisis de su conducta de las garantías del debido proceso. La respuesta es negativa, porque, repito, no se impone una sanción con fuerza vinculante, sino se hacen recomendaciones desde la perspectiva ética. Retomamos entonces, como para resumir, en el disciplinario puro, el sujeto a reglamento procesal, tipos sustantivos, principio de tipicidad estricta, esencialmente jurídico, el control ético se limita a las faltas disciplinarias tipificadas, el desvalor ético de la conducta se limita al reproche disciplinario de la falta, y la evaluación de las conductas debe ajustarse al debido proceso con plena observancia de garantías fundamentales. Esas es en esencia las características del sistema. En el mixto combina reglas de disciplina definidas con pautas de conducta generales, no específicas, mantiene el debido proceso y la exigencia de tipicidad, pero invita al sujeto a cumplir con una conducta ejemplar por encima de lo legalmente exigido. El tribunal ejerce funciones disciplinarias de sanción y también de reproche ético, y los cánones de ética judicial se conciben como estándares mínimos de conducta y por tanto no excluyen otras normas de comportamiento exigibles. Ya se acabó el tiempo, yo no quisiera cerrar sin decir que es un compromiso de nuestros países velar porque se pueda controlar la conducta del juez desde una perspectiva ética independiente de lo disciplinario. Porque solo así se podrán hacer valoraciones que tiendan a prevenir realmente que se cometan desafueros y desviaciones de conducta graves de los jueces. Lo importante no es sancionar al juez que ha fallado, sino evitar que se cometan esas faltas en detrimento de la administración de justicia. Y eso se consigue, ya la experiencia nos lo ha enseñado, a través de una formación en valores y principios éticos, a través de oportunos y sabios consejos de personas bien formadas en materia de ética. Y la función primordial que tienen las comisiones de ética es justamente esa: prestar asesoramiento, dar luces de comportamiento ético a los jueces, fortalecer su vocación, ayudarles a dirimir conflictos éticos oportunamente para que no cometan graves equivocaciones, aún teniendo la mejor intención de actuar correctamente. De manera que debemos ir hacia allá. La mayoría de países todavía nos conformamos con un estándar ético apenas aceptable. Es decir, lo que el legislador diga que es aceptable es suficiente en materia ética. En tanto que los países que han querido una ética enfocada hacia la excelencia, donde no están satisfechos con lo bueno o lo aceptable, sino que quieren un comportamiento ejemplar, la excelencia en la función judicial, han dado el paso y han creado una jurisdicción ética independiente de lo disciplinario. Es decir, han querido fortalecer la labor preventiva y han dejado de un lado, como última razón, la función sancionatoria del derecho disciplinario. Creo que con esto ya me pasé unos minutos. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias. Le había dicho a Juan Carlos que no iba a hablar,
pero si me lo pide Luis Porfirio, lo que sé. Voy a explicarles unas cuestiones del sistema ético judicial en España. Es 2016, en diciembre de 2016, cuando se produce el cambio. Teníamos un sistema disciplinario en el cual nunca se hablaba, los jueces españoles somos muy positivistas, muy al estilo de Kelsen, y de repente se adoptó por los jueces un código de ética judicial, pero en contra de la idea de la mayoría de los jueces. ¿Y por qué? Porque en España tenemos una tradición de desconfianza hacia la ética judicial. Y permítame un caso, un poquito políticamente incorrecto, pero puede ser interesante. Un asunto que llegó al Tribunal Constitucional Español. Ellos los llaman, me lo contaba uno de los miembros del Tribunal Constitucional, el caso del capitán Cornudo. Era un caso que ocurrió en 1979, es decir, un año después de que se aprobase la Constitución Democrática en España, y se planteaba así. Era un capitán que tenía a su mando un teniente, sargento, etc., y este capitán tenía una esposa. Y parece ser que consintió el adulterio de su esposa con el subordinado, con el teniente. Y, de acuerdo con la tradición especialmente franquista de la dictadura, se le abrió, en época ya democrática, un juicio dentro del Tribunal de Honor Militar. Y se le expulsó, con la pensión completa, eso también hay que señalarlo. Y entonces se sintió afectado por su honor y dijo, esto no es posible. Voy a recurrir, si es que se puede hacer, la decisión del Tribunal de Honor Militar. Y se podía hacer en cuestiones de forma, simplemente. No entraba nunca el Tribunal de Justicia a valorar las cuestiones de fondo, pero sí de forma. Y resolvió en instancia que era correcto, y resolvió, como 8 o 9 años después, que en la forma el Tribunal Supremo, que también era correcto. Y llegó al Tribunal Constitucional Español. Y ya como 15 o 16 años después, con una ventaja muy grande de cambio de sociedad, de mentalidad, le dijo, oiga, ¿y esto de la ética militar qué es? Porque los militares lo que se dedican es a pegar tiros, salvar a la patria. Aquí afortunadamente no saben mucho qué es eso y además quieren no saber. Pero bueno, en otros países se dedica a eso. ¿Y qué tiene que ver el adulterio o el consentimiento del adulterio con pegar tiros y ser valiente? Que eso sí es importante. Y con 18 años después, con una ventaja que da el tiempo, anuló la sentencia del Tribunal de Honor Militar. Y hay como una especie de prevención de prejuicio, insisto, yo creo, no se ha hecho y nadie quiere hacerla en los jueces españoles, sobre todo hasta 2016, nadie quería, o la mayoría de ellos, no estábamos convencidos, yo sí estaba, pero era de la minoría, de que era interesante un código ético establecer o, digamos, superar el positivismo y pasar a tener también una dimensión ética con una comisión de ética judicial. Precisamente por estas malas experiencias, en la medida en que la vía de los tribunales de honor servían, digamos, para controlar, digamos, de manera a los propios miembros de una profesión, sean, en este caso, militares, pero eran también los notarios, los abogados del Estado, etcétera, etcétera. En el año 2016, con un proceso en el cual participan los jueces, el Consejo del Poder Judicial en España se da por enterado que se ha aprobado unos principios de ética judicial. Y en esos principios se recoge una previsión institucional, crear una comisión española de ética judicial, con la cual efectivamente el año pasado estuvimos todos los comisionados, toda la comisión iberoamericana, no había coronavirus todavía, y estábamos todos allí, los 10. Y tuvimos una reunión con ellos. Y una de las personas que actuó un poco como vicepresidenta, que se llama César Pico, está en la sala tercera de lo contencioso administrativo, que ve las cuestiones disciplinarias. Y entonces, disciplinarias de los jueces. Y le llega un asunto disciplinario que se había pronunciado el Consejo.
Y entonces lo que hace el abogado de la parte recurrente dice: recusación a doña Celsa. ¿Pero por qué? Porque es miembro del Comité Español de Ética Judicial. Doña Celsa se tiene que parar todo y se hace un procedimiento específico para determinar si tenía que abstenerse o no. Y el Tribunal Supremo, de una manera clara, dice que no tiene nada que ver, porque esa Comisión Española de Ética Judicial es absolutamente independiente, opera en el ámbito, ético, y no tiene nada que ver, y conectando precisamente con ese modelo dual al que se ha referido Fernando y también el procurador de la ética. En resumidas cuentas, por una parte tenemos esa tradición, por ejemplo, en mi país, como es España, de reticencia a la ética. Pero por otra parte, y lo explicaba de una manera extraordinariamente didáctica el procurador, ha habido una evolución, de manera que desde el 2003, con la Convención de Naciones Unidas de lucha contra la corrupción y el delito, con la adopción en el mismo ámbito institucional de la Oficina de Naciones Unidas de lucha contra la droga, se aprobaron los principios de Bangalore. En el 2006 se ha aprobado el Código Iberoamericano de Ética Judicial, que fue cuando se constituyó esta comisión. En España hemos conseguido superar por lo menos ese obstáculo, yo creo que psicológico, pero muy importante, de decir, pues esto de la ética puede ser interesante, y la labor de la Comisión Española de Ética Judicial ha sido, a mi juicio, bastante interesante. Les hemos preguntado, yo por ejemplo he hecho, es anónimo, pero yo personalmente he tenido alguna cosa, por ejemplo, eso le gustará mucho al magistrado Justiniano: oiga, ¿es posible hacer cabildeo, por ejemplo, para promocionarse uno a instancias superiores? O, por ejemplo, lo de los regalos, o, por ejemplo, yo puedo invitar a mi esposa a dar una conferencia en un curso que yo organizo. Cosas prácticas. En definitiva, olvidemos lo del capitán cornudo y busquemos las cosas prácticas, racionales y razonables. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Son 3 minutos por cada uno. Sí, ¿vos vas a usar los 3 minutos? ¿Vos? Sí, sí. Es que quedé viéndoles por corto tiempo una semblanza de lo que es el control de la ética en Colombia. Como lo alcancé a decir al inicio, Colombia tiene un sistema disciplinario puro. Allá no tenemos comisión de ética ni tenemos un código de ética propio, pero en el año 2012 el Consejo Superior de la Judicatura expidió una circular mediante la cual adopta el Código Iberoamericano de Ética Judicial como un referente para todos los operadores judiciales. Eso no tiene efectos vinculantes, pero de todas maneras hay por lo menos una muestra de querer ajustarse a la tendencia actual sobre el control de los principios y valores éticos. Tenemos entonces un sistema disciplinario puro con una particularidad, y es que todos los servidores públicos en Colombia son disciplinados por la Procuraduría General de la Nación, que es el Ministerio Público, no la Fiscalía como en otros países, sino el Ministerio Público, a excepción de los servidores judiciales. Los jueces están sometidos disciplinariamente al control de una sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, integrada por 7 magistrados. En este momento está por entrar en vigor un acto legislativo nuevo que se acaba de expedir para modificar la Constitución, creando la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que tiene como gran avance con respecto a la sala disciplinaria anterior la conformación. Son 7 magistrados, pero 4 de ellos son ternados por la misma administración judicial. Es decir, eso fortalece un poco la independencia, porque no nos podemos olvidar que vía control disciplinario se puede también mermar y afectar ostensiblemente a la independencia judicial. Es una gran conquista, creo que es un gran logro, que ahora la máxima instancia de disciplina judicial esté mayoritariamente integrada por magistrados postulados por la misma administración judicial y los otros 3 elegidos de ternas que envía el presidente de la República. Bien, por consiguiente,
como las decisiones disciplinarias las adoptan magistrados, sus decisiones tienen carácter jurisdiccional, es decir, son verdaderos fallos y por eso no tienen control jurisdiccional. Tienen sí, por supuesto, los recursos propios de la actividad judicial. Básicamente es eso, aplicamos un código único disciplinario que rige para todos los servidores judiciales, no hay un código especial para jueces, es el mismo que establece pues las reglas y principios que tienen arraigo de la Constitución política, y los pilares fundamentales para controlar la conducta judicial en Colombia están en la Constitución política, principalmente la independencia de la rama judicial, el acceso pleno a la administración de justicia, que la administración de justicia es un servicio público esencial, que se debe ejercer de manera constante, permanente, sin interrupción alguna, y que se debe aplicar en todos los procesos judiciales o administrativos el debido proceso. Digamos que encuentro así rápidamente esos 4 pilares fundamentales que vienen a identificarse plenamente con los principios del Código Iberoamericano de Ética Judicial allí. Esas normas constitucionales están desarrolladas por la ley estatutaria de la Administración de Justicia, que es donde se establece la estructura orgánica de la administración judicial, donde se regula ya en detalle la forma como se realiza la actividad judicial. Allí se reitera de manera preponderante la independencia judicial y el cumplimiento, o para hacer efectivas esas normas, pues en el Código Único Disciplinario se establece una serie de deberes, prohibiciones, inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés. De manera que cualquier conducta del juez se analiza frente al deber, a una eventual incompatibilidad, inhabilidad, conflicto de interés, y dependiendo de ello, si hay tipicidad, se puede llegar a calificar la conducta como grave, leve o gravísima, y dependiendo de esa calificación la sanción será leve, grave o gravísima, es decir, una simple amonestación pública o privada, o multa, que también se puede graduar de acuerdo a la magnitud del daño, y finalmente suspensiones, que pueden ser cortas o grandes, y la destitución para faltas gravísimas que tienen como condición que deben estar expresamente calificadas como tales en la propia ley. En esencia, así es como se está controlando la conducta del juez en este momento en Colombia. Y tenemos como referente pues, el Código Iberoamericano de Ética Judicial, pero realmente no hay una jurisdicción ética. Sí hay una propuesta en este momento, no sería justo callarlo, una propuesta del Consejo de Estado de Colombia, que es la máxima instancia de lo contencioso administrativo, enderezada a la creación de una Comisión Nacional de Ética con funciones puramente consultivas y de recomendaciones para velar por la cultura ética en el país. Muchas gracias.